En el taekwondo, en la modalidad Pomsae parejas, lidera el clasificatorio Perú con 7.355 puntos. Segundo se ubica Brasil con 7.140 puntos y tercero está Colombia con 7.020 puntos. En el segundo partido de voleibol de la jornada, Chile se impuso por 3-0 sobre Paraguay. Los parciales fueron de 25-20, 25-19 y 25-22.
En el voleibol masculino hubo triunfo de Colombia ante Perú por 3-2. Los parciales fueron 25-19, 23-25, 25-17, 21-25 y 15-10. En el fútbol masculino, por el grupo B, Ecuador derrotó a Chile por 2-1. Los goles fueron de Justin Cuero y Andrés Klinker. Para el combinado trasandino, quien descontó fue Joaquín Fuentealba.
El conjunto colombiano venció por 2-0 a los dirigidos por Javier Mascherano, con goles de Miguel Ángel Monsalve González a los 71 minutos y a los 90 para darle el resultado final de 2-0. En el día de hoy se llevaron adelante las semifinales de bádminton, en donde Brasil ha sacado una considerable ventaja. Matías de Sousa venció por 2-0 a José Guevara de Perú y clasificó a la final en la categoría individual masculino.
lo propio que logró su compatriota Abreu de Oliveira, venciendo a Carvalho da Silva, final brasileña en el individual masculino, al igual que en la categoría de la individual femenina, tras la victoria de Juliana Vieira por 2-0 frente a Fernanda Zaponara, la peruana, que la dejó clasificada para enfrentar en la final a su compatriota Samia Raquel Pasos Lima, que venció por 2-0 a Inés Castillo en la modalidad de individual femenino. En los masculinos dobles se ha dado una muy buena victoria por 2-0 también de Farías y Silva frente a Guevara y Diego Mini por 2-0, clasificaron a la final y enfrentarán a la otra dupla peruana, La Torre y Subauste, que vencieron por 2-0 a los colombianos Borja y Crima. A su vez se ha disputado el encuentro de semifinales de doble femenino, que también tuvo una muy buena presencia brasileña, teniendo en cuenta que la final encontrará a Jacqueline Lima, a Juliana Vieira y Lima y Sania para la final del doble femenino, en donde participarán todas las brasileñas. En cuanto a la final que se llevará a cabo de dobles mixto, también tendrá participación 100% brasileña, ya que en las semifinales Farías y Jacqueline le vencieron 2-0 a Castillo y Guevara, y por el lado de Da Silva y Lima han vencido por 2-0 a Diego Mini y La Torre. La final se disputará en el día de mañana para comprobar quiénes son los medallistas. Aquí Brasil probablemente saque una amplia ventaja de cara a lo que serán las medallas de oro y de plata. Espera, profe, no se te escucha nada todavía, espera. Ahí, ahora. Eso.
que hace al esgrima en la modalidad espada por equipos femenino, hubo victoria de Chile ante Paraguay por 45 puntos a 42. Brasil se impuso a Bolivia 45 a 23 y Colombia hizo lo propio al vencer a Venezuela 34 a 33. Por el quinto puesto hubo victoria de Venezuela ante Bolivia por 45 a 12. En semifinales 1, Argentina venció a Chile 45 puntos a 15 y en semifinales 2, Brasil superó a Colombia 27 a 18. Comenzó la actividad del balonmano en ASU 2022. El primer partido, el de inauguración, lo jugaron Paraguay y Brasil. Más tarde jugarán Chile, Uruguay y Argentina frente a Bolivia en esta competencia que se desarrolla en la fase de grupos de todos contra todos. Paraguay fue derrotado por 34 a 19 por Brasil, teniendo en cuenta que la selección verde-amarela comenzó mucho mejor el partido que Paraguay, que estuvo cerca en el primer instante, pero después no pudo calmar la diferencia que propuso el conjunto brasileño, que tuvo como máxima anotadora a Ana Paula Rodríguez con 4 tantos, al igual que Fernanda Paulinho de Lima. Por el lado de Paraguay, la actuación más destacada la tuvo Fernández Frank, quien convirtió 5 goles. También hubo un muy buen partido de Camila Feschenko con 3 anotaciones. Teniendo en cuenta esta situación, en el día de mañana continuará la actividad del conjunto paraguayo cuando enfrente a Argentina, y por su parte Brasil enfrentará a Uruguay.